Pues vamos a hablar A Buenas Horas con Luis Socorro, él es periodista y autor del libro El crimen de Melania. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy agradecido de que me invites a participar a buenas horas y bien hallado. Eh, Muy agradecido, José Luis. yo también encantado de saludarte y de poder charlar contigo de este libro que supongo que, claro, para quien no sepa la historia, cuenta o tiene detrás algo que ocurrió en realidad, ¿no? Que no es una historia al 100% de ficción, sino que estamos hablando de algo que realmente entiendo que tú viviste, ¿no? En tu etapa de periodista. Correcto. El libro, la novela, está inspirado en el crimen del contenedor, un suceso trágico que ocurrió en el invierno de 1994 en Las Palmas de Gran Canaria, cuando aparecen los restos de una mujer descuartizada en unos contenedores. Yo parto de esa ficción, perdón, parto de esa realidad, Sí. pero es todo pura ficción. 10 años después, en el otoño de 2004, se celebra el juicio y yo lo seguí desde Antena 3, que en aquella época pues, era uno de los reporteros de la casa. Y bueno, y entonces se me ocurrió, pues digo, podemos ficcionar este asunto, pero vamos, lo único real que hay es que parto de ese suceso, pero todo lo demás es absolutamente ficción, desde el perfil de los personajes, la trama, las pesquisas policiales de Melania. Melania es la inspectora de policía y es la protagonista de esta obra narrativa. Y los escenarios incluso son diferentes. Yo sitúo esta Gran Canaria, obviamente, pero después sitúo la trama en Madrid y en Mauritania. Vale. O sea que digamos que tú le das un paso más o abres un poco más el perfil y el rango de esta historia, que siendo un caso real o digamos basado en un caso real, ¿cómo se aborda una novela de este tipo? ¿Cómo se escribe algo así teniendo en cuenta que, como dices, bueno, pues digamos, separas un poco el origen del destino final que creas? Bueno, la verdad es que esta obra, desde que escribí la primera línea hasta que llegó a las librerías hace un mes, han transcurrido 19 años. O sea, el proceso creativo, esto se me ocurrió, no fue una idea de decir, voy a escribir una novela. No, sino cuando ya concluye el juicio y hay sentencia, pues digo, oye, es un tema para poder escribir algo, inspirarte en algo. Y entonces por las noches salía de la tele y me puse a escribir. Y me puse a escribir y bueno, escribí como 50, 60 folios, que vienen a ser unas 90 páginas de libro, pero sucedió un asunto familiar y entonces necesitaba centrar mi atención en este tema, que era un tema positivo, ojo, no fue ninguna desgracia, pero era más importante esos aspectos familiares que mi novela. Y ahí se queda el asunto. Entonces, 4 años después, digo, conchales, vamos a retomar el tema y nada, digo, voy a escribir 40, 50 páginas, me autodito el libro y fuera, ¿no? Y escribo como 40 páginas más y cuando me las leo no me gustaron. Y entonces coincide, esas 40 páginas no están en el libro, gracias al editor literario. Y Ajá. bueno, entonces ya pues me nombra el redactor jefe, después coordinador de los servicios informativos de Antena 3 en Canarias y ya no tenía tiempo. Y entonces dejo Antena 3 pues en el otoño del 19, viene el confinamiento, meses después, y entonces es ahí cuando digo, vamos a acabar esta obra y cerrarla, ¿no? Y entonces estuve durante 2 meses entre las 6 y las 9 de la mañana, de domingo a domingo, disciplina alemana, y entonces pues terminé la novela. Pero ahí se quedó. Yo paralelamente coincidió con que estaba investigando el poblamiento de Canarias, un encargo que me hizo la televisión canaria cuando dejé Antena 3, y bueno, pero la pandemia lo congeló, pero yo no me congelé. Entonces decidí pues investigar todo el poblamiento de Canarias, salió un libro, pero eso es periodismo puro y duro, que se publicó, se presentó hace un año y 2 meses en el Parlamento de Canarias, y bueno, el editor que medita ese libro, esa investigación periodística sobre el poblamiento de Canarias, yo la publiqué durante 11 semanas seguidas en el diario.es a nivel nacional. Y entonces un editor, Jorge Alberto Liria, propietario de Mercurio Ediciones, para mí la editorial número 1 de Canarias, que es historiador, pues me propuso escribir, llevar a un libro, pues estos reportajes. Y entonces es ahí cuando yo le digo, mira Jorge, yo tengo una novela. No tiene, yo creo que no es tan buena como el trabajo de Amasijes de Canarias, pero ahí está, me dijo, pásamela. Entonces la leyó, dice, oye, está bien escrita, pero hay que retocar algunas cosas, retocamos algunas cosas, pero sobre todo tengo que agradecer públicamente, siempre lo hago, al editor literario de la editorial,
que es un doctor en filología, profesor de lengua española, que se llama Victoriano Santana Sanjurjo, y este señor pues tiene como 9 libros, sabe mucho, y es como un productor musical. Cuando un grupo lleva sus canciones, viene el productor, te afina, te cambia algunas notas, y bueno, y lo que ha dado es mejorar esa obra, y lógicamente nos cargamos aquellas 40 páginas que no me gustaron nada 4 años después de haber iniciado el proceso creativo. Pero fíjate lo que son las cosas. Ya tú sabías cuando las escribiste que no estabas del todo contento o no estabas satisfecho, ¿no?, con esas 40 páginas, y una vez que ya a lo mejor alguien profesional luego observa lo que había, dice, no, esto no cuadra, ¿no? Con lo cual tampoco ibas demasiado desencaminado, ¿no? Digamos, con ese descarte. Claro, claro. Tuve la suerte de que la novela tiene 3 partes. La primera parte fue la que escribí en los primeros 5 meses cuando decidí redactar este asunto. Y la verdad es que me quedaron francamente bien. Yo pienso que es lo mejor de la novela. Y entonces, este editor literario, pues oye, te ayudó, me dio claves y bueno, y él considera que, porque eran páginas que no aportaban nada a las pesquisas policiales, al ritmo narrativo, y era tal vez propio de mi propia inseguridad cuando emprendí 4 años después la redacción, era para rellenar, decir, voy a hacer 100 y pico páginas, lo publico, y ya tengo un libro. Pero no, afortunadamente no hice eso, el proyecto se congeló y bueno, y ahora está en la calle y estoy francamente feliz, muy feliz, la verdad. Por aquí dejan una pregunta interesante, Luis. Dice, sería interesante, por ejemplo, invitar a otra persona otro día para que explicase el proceso que tiene la edición de un libro. Sabemos que lo escribe, dice, pero ¿cuál es el procedimiento hasta que sale a la venta y por cuántas manos pasa un libro? Bueno, pues el primero fue primero el autor, después se lo di al editor, que consideró que tenía la suficiente calidad literaria para él invertir su dinero y sacarlo a las librerías, y después está el editor literario, que todas las editoriales lo tienen. Todos los autores, por muy famosos que sean, siempre hay un corrector en las editoriales que dan un juicio crítico y dan algunas pinceladas como, vale. Entonces, el editor literario le pasé la novela a principios de verano, en julio, y entonces, como te dije, tiene 3 partes. Él me enviaba ya en formato libro, me enviaba por ordenador sus aportaciones y sus sugerencias, sin tocar nada del original, pero sí sus sugerencias, y bueno, entonces yo me lo leía, me hacía preguntas, digo, oye, esto está bien, y después me reunía con él. Y entonces, pues ya encarábamos este proceso creativo entre ambos, y así lo hicimos con las 3 partes del libro. Lógicamente, la esencia, el ritmo narrativo, eso lo aporta el autor, pero siempre viene bien una figura externa que sepa de literatura, que haya escrito, tiene 8 ensayos, y entonces pues me daba claves de decir, oye, esto no aporta nada a la trama. Oye, es tu primera novela, y bueno, y la verdad es que a pesar de haber quitado unas 40 páginas, sí, 40 páginas, pues se ha quedado en una novela pues que tiene 280 páginas, tiene un ritmo narrativo, y por lo que me cuentan, a mí me da pudor hablar hablar de mi obra, ¿no? Y sobre todo porque estoy fuera de una zona de confort, porque soy periodista. Claro, Yo no soy novelista, ni me siento novelista. Soy un claro, periodista que ha escrito pues una novela, El crimen de Melania, claro. y bueno, si escribo otra, pues a lo mejor podemos pensar que estamos en ello, ojo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí, una vez que empiezas ya está claro y se te ve en la cara que esto ya no va a tener fin, ¿no? Que cada vez que uno pues arranca y sigue con proyectos como estos, siempre le entran ganas, ¿no?, de continuar. Bueno, cuando hablabas de corrector, entiendo, de corrector de estilo, ¿no? Es la persona que a lo mejor ve y dice, bueno, pues esto está bien. O es el corrector ortográfico el que se encarga de que todo lo que está escrito pues esté acorde, a lo mejor que no se pase ni una pequeña falta. Más el primer rol, Claro. un corrector literario, Vale. una persona que hace una lectura crítica de la obra que tiene delante de sus manos. Y bueno, no, los temas de los correctores ortográficos, pues, pues ya las propias máquinas Sí. se encargan de ello. Y bueno, yo también, oye, lees, relees, incluso algunas sugerencias que él me daba, se me afloraban ideas y yo digo, pues se puede hacer de esta manera, oye, pues perfecto. Y la verdad es que 2 mentes piensan más que una sola. Sí. Y la verdad es que estoy muy agradecido a Victoriano, pues, sin duda alguna.
¿Ha habido algún pasaje del libro que se le haya atragantado a Luis Socorro a la hora de escribirlo porque recordó algún momento sórdido de la historia, ¿no? Que fue, no sé, a lo mejor que le marcara un poco. No, no, ojo, no, porque realmente es una historia absolutamente inventada. Te Ujú. inspiras en un suceso, pero sí me planteé en más de una ocasión el respeto a la víctima y a la familia de la víctima del suceso. Eso siempre lo tuve muy presente porque, claro, es una historia muy triste, hay una víctima, una pobre mujer que era una drogadicta y bueno, y que era de una familia humilde. Entonces, bueno, da igual que fuera de una familia humilde o no. Mm. Entonces sí que he querido respetar esa figura y entonces una de las protagonistas de mi novela es la madre de la víctima, de mi víctima, que además yo la sitúo en San Mateo, que lo nombro Tinamar, el Mm. toponimio inicial de San Mateo, y entonces cuido mucho eso y de hecho, pues al final eh, no lo voy a desvelar, No, pero no. sí tenemos muy presente la memoria de la familia de la víctima de esta tragedia. Claro, como dices tú, es un tema delicado también porque aunque sea una historia inventada o que parta, ¿no? de una historia que fue real, siempre cualquier similitud que pueda haber o alguien que pueda tener esa percepción se puede resultar no incómodo para esa persona, está claro. Claro, claro, por supuesto. La verdad es que hay que tener, pues sea ficción, hay que tener un respeto, que eso te lo da también el oficio de periodista. Claro. Siempre que abordamos cualquier tema, pues oye, hay que tener mucho cuidado. Si es un político, no, no tengo problema. Pero cuando hay personas, ciudadanos anónimos, anónimas, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de informar. Cuidado que, por ejemplo, tú tienes en el Buenas Horas con José Luis Martín Ujú. y lo tenemos pues la gran mayoría de los profesionales, pero hay otros medios en que no, que Sí. se convierten en espectáculos y no vale todo en nuestro oficio. No, porque como dices tú, vivir de las miserias de otros realmente a mí por lo menos nunca me ha parecido nada agradable, no me ha parecido nunca agradable y en este caso muchas veces se da la vuelta a la tortilla y si te puede pasar a ti, te das cuenta y dices, oye, todo esto que yo he hecho, ahora me lo están haciendo a mí, luego te das cuenta cuando te pones los zapatos de otro que no debería haber sido así. Claro, claro, Mm. claro, por supuesto, No. ¿no? Hay que tener pues mucho respeto, escribir con naturalidad y con Sí. franqueza, pero siempre teniendo el punto de vista de la audiencia a la que va dirigido Mm. tus reportajes o una novela en este caso, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué, y viendo la portada del libro El crimen de Melania, por qué el contenedor es rojo? Bueno, esto fue una idea del propio editor literario. Él Mm. fue quien confeccionó también la edición del libro. Y bueno, el rojo, pues el rojo sangre, Claro, claro. el rojo sangre. A mí lo único que no me gusta de la portada es que mi nombre figure en el encabezamiento. Yo lo quería que estuviera debajo. Pero es una norma, ya lo hablé con el editor, y dice, no, esta colección de novelas tiene que ser así, tiene que ser todas iguales. Y digo, oye, pues estupendo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que Y en este caso te iba a decir, Luis, que también el tamaño de tu nombre, digo que se ve pequeñito, no sé si también es cosa tuya, que a lo mejor no has querido tener demasiado peso entre el nombre, la imagen, o es así también la norma. no, es así la norma. Vale. Ahí no intervine yo para nada. Yo quería que mi nombre figurara debajo del contenedor, Ujú. pero oye, es las normas de estilo de la editorial y vamos, para ponerme a discutir con una persona que ha invertido su dinero Sí. y que ya el libro está en las librerías. Ajá. Que esta noche lo presentamos. Esta noche lo presentamos, imagino que abordarías el tema, Sí. pero aprovecho para decir que en el Colegio de Abogados de Las Palmas, en Vegueta, a partir de las 19 horas, está toda la audiencia de A Buenas Horas invitada para compartir una charla y un rato, yo creo que va a ser agradable. Sí, seguro que sí, porque bueno, también era uno de los objetivos, ¿no? Que hablaras un poquito de esa presentación que va a tener lugar, como dices, esta tarde. Y no sé si dentro de esa presentación habrá robos y preguntas, pero una pregunta que a lo mejor puede caer es, cuando llegas a la última página, cuando llegas y llegas al fin, piensas, ¿me he dejado algo en el tintero? Y por supuesto que buena pregunta, buena pregunta. Por supuesto que cuando terminemos el acto, que va a ser ágil y no va a ser una conferencia, ni mucho menos, lógicamente, pues libertad absoluta para que cualquiera de las personas presentes formulen las cuestiones que consideren. En este caso, uno es lector,
y de novela negra y de otro tipo de literatura. ¿Y no ha quedado nada en el tintero? No. Ahora, es un producto, es que la escritura es un oficio. La escritura es un oficio y siempre se pueden mejorar las cosas. Ahora estoy inmerso en otro proyecto y ya lo he abordado desde otra perspectiva, o de que tenga más capas, de que tenga historias corales. Después no sé cómo las podré aunar y si llegaremos a buen puerto. Eso es otro asunto, ¿no? Claro. Pero lo que sí me di cuenta yo en el proceso de redacción de la novela, sobre todo en los 2 meses diarios que me lo tomé como si fuera mi profesión durante el confinamiento, ahí te das cuenta que te enfrentas a una página en blanco y no creo eso en las musas. Hay días que estás más inspirado que otros días, pero siempre afloran las ideas. Eso me sorprendió mucho en el proceso creativo, ¿no? De que me venían ideas y yo no soy una persona especialmente creativa. Claro, siempre he vivido del periodismo, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, y van a rodarle voces a los reportajes que uno hace para enriquecer. Pero vamos, ese aspecto me gustó. ¿Y quedarse algo en el tintero? No, no porque es ficción, pero sí que se puede hacer mejor las cosas. Bueno. Claro, puedes complicar las tramas, crear nuevos personajes, nuevas historias paralelas, pero en principio no. No. Igualmente, Luis, claro, el complicarlo un poco más o el, digamos, aderezarlo cuando piensas que puede ir a más, a lo mejor lo complicas también, porque muchas veces tenemos la percepción de que esto se puede mejorar mucho más, pero si lo mejoras mucho más, a lo mejor se lo complicas al lector, porque si abres nuevas tramas, yo he leído libros, a mí me encanta la novela negra, cuando empiezas a leer y se abre otra trama y dices, pero bueno, ¿este quién era? Y el otro, ¿cómo se llamaba? Y empiezas, claro, a entrar en un bucle un poquito más complicado que si no es del todo complejo el seguir el hilo argumental del texto, yo creo que a lo mejor por ahí va bien. Lo que pasa es que entiendo que esa perfección que siempre queremos nos obliga a, venga, un poco más, un poco más. Claro, efectivamente, ¿no? Yo esa perfección la aplico más, porque yo al periodismo no lo he dejado y voy a seguir siendo periodista y estoy escribiendo reportajes de patrimonio histórico, como bien sabes, y arqueológico, pero con el tema de la novela, yo siempre fui consciente, desde que empecé como periodista, de los límites que uno tiene, del talento que uno pueda tener o dejar de tener. Entonces, cuando uno es consciente de sus limitaciones intelectuales, periodísticas, o creativa, pues entonces yo creo que salen mejor las cosas, porque amplificas el terreno donde te manejas, ¿no? Entonces, ni siquiera me lo planteé. Ahora estoy escribiendo una nueva novela, que además la idea fue del editor, y una trama, también Melania va a ser la protagonista, Bien. y es sobre el mundo de la arqueología, que lo conozco muy bien porque para ser Amasíes de Canarias y Historia de la Cultura, pues estuve solo investigando 2 años y después 6 meses más con nuevas entrevistas y redactando cada uno de los capítulos, ¿no? Entonces ahí sí me lo he planteado, voy a hacer una novela, quiero que sea una historia coral y bueno, lógicamente siempre habrá un muerto, por supuesto. Y por ahora no sé cómo se va a desarrollar, pero ya tengo el perfil del culpable o los culpables. Y entonces, ya he puesto pues varias historias corales porque le dan ritmo y aprendes, el editor literario me enseñó de que a las lectoras, a los lectores, pues hay que engañarles, soltar pistas falsas, que lo vemos nosotros cuando leemos. Sí. Y entonces, no sé cómo voy al final a aunar todas esas historias paralelas, pero como te decía hace unos minutos, la escritura es un hábito y siempre afloran las soluciones a los temas, ¿no? Y bueno, ya en ello estamos. Y entonces Melania se va a convertir en una protagonista con más de un libro, como acabas de indicar, y a lo mejor pues con una saga, ¿no? Y una continuidad que vete tú a saber hasta dónde llega. Sí, voy a hacer, no me lo planteo en esos términos, Vale. de verdad, ¿no? Hay que tener la suficiente dosis de humildad y, como te decía antes, saber cuáles son tus limitaciones. Sí es cierto que me he quedado muy satisfecho con el resultado de este producto, con los inputs que estoy recibiendo de las personas que lo están leyendo, sobre todo algunos amigos que les digo, quiero que sean críticos. El elogio ya lo tengo, ya estoy muy afortunado de que un editor pues haya publicado la novela, ¿no? Y perfecto, ¿no? Y yo no me gano la vida de novelista. Pero sí, va a haber una segunda novela y si después habrá continuidad o no, pues no lo sé. Lo que sí tengo claro es que lo que no voy a dejar es el periodismo.
y más ahora que tengo tiempo, que soy dueño de mi agenda, me estoy haciendo unos reportajes, el tiempo que no tenía antes lo tengo ahora, y entonces, oye, pues puedo ampliar los temas, este dato, pues no solo contrastarlo, todo hay que contrastarlo, sino enriquecerlo con nuevas voces, y eso sí lo tengo claro, que seguiré siendo un reportero. He vuelto, claro, yo estuve casi 21 años en la Antena 3, pero cuando yo acabé la carrera, hice periodismo en Barcelona, yo estuve en primeros 5 años en Canal 7 y 10 en la provincia. Los 10 de la provincia fue donde adquirí mi madurez profesional entre los 30 y los 40, y allí pues tuve la suerte de que un director me eligió para crear una sección de reportajes, y éramos 2 compañeros que solo hacíamos reportajes, investigación, y claro, se genera hasta un género literario, el reporterismo, ¿no? Y ahí sí tienes tiempo, y he vuelto ahora después de más de 20 años en Antena 3, a recuperar el periodismo escrito, literario, y eso sí que no lo voy a dejar, sin duda alguna. Luis, claro, siendo periodista durante tantos años, el ponerte en el Claro, otro lado, porque los periodistas estamos acostumbrados a preguntar, ¿no te resulta extraño que te pregunten y claro. que tengas que responder? Sí, claro. Estás en el otro lado, pero bueno, lógicamente las tablas que uno tiene de haber estado pues en nuestra trinchera, pues afloran. Cuando me preguntaban y me hacían entrevistas con Amasí GT Canarias, que eso fue mi mejor reportaje, ahí me sentía en mi salsa porque hablaba de periodismo. Ahora sí me siento un poco extraño porque no, yo no soy novelista, ni me siento novelista, y entonces estoy fuera de mi zona de confort. Claro. Pero bueno, hay que encararla, hay que promocionar el libro. Estoy muy agradecido de profesionales como tú, que oye, me parece interesante pues entrevistar al compañero Luis Socorro, y la verdad es que sí, me siento extraño al otro lado. Bueno, yo encantado de poder Bastante hablar extraño. contigo, porque la verdad es que yo creo que cuando uno trabaja, saca adelante un proyecto, una obra y encima le ha dedicado tanto esfuerzo, mínimo, ya sabes cómo es esto, pues también tener ese pequeño reconocimiento y decir, oye, te abro las puertas de mi pequeña casa, como digo yo, en streaming, y por lo menos los que nos siguen lo puedan ver. Y por aquí, fíjate, Óxido, ¿no? Un seguidor del programa lo ha buscado, dice, está en la web, dice, lo acabo de ver, todostuslibros.com, el crimen de Melania, o sea que ya incluso acaba de poner en el chat del stream el enlace de donde se encuentra el libro, con lo cual fíjate que ya hay algunos que ya se han metido ya para verlo y para tenerlo presente, para también adquirirlo seguramente, o para regalo para Navidad o para ellos mismos, con lo cual también estamos en las fechas perfectas, ¿no? Perfecto, sí, sí, Sí. sí, sí. Aprovecho de que, oye, pues no todo el mundo podrá ir esta tarde a la presentación del libro, pero voy a firmar libros, y ahí puede haber pues un trato más directo con las lectoras, con los lectores. Firmaré en la librería Sinopsis, en la que está en la calle Domingo J. Navarro, porque hay otra sede en Perdomo. Firmaré ejemplares la tarde del 21 de diciembre en Sinopsis, Domingo J. Navarro, en Las Palmas. Y después también firmaré en Las Palmas, en la librería Agapea, que está en Franchi Roca. Ahí firmaré también el día 27, el previo al Día de los Inocentes, pues estaré también a partir de las 5 de la tarde, pues toda la tarde firmando ejemplares. Y también iré a Tenerife, porque el 20 de diciembre, la próxima semana, estaré firmando en la librería Lemus, en La Laguna. Vamos, Y o bueno, sea y allí que... pues podemos charlar Ajá. con tranquilidad, con más familiaridad, Sí. porque no es lo mismo pues acudir a una presentación, y a lo mejor la gente se puede cortar un poco de formular alguna pregunta, pero en estas librerías estaré pues 3 horas, toda una tarde, y de tú a tú pues es mucho más fácil el contacto directo pues con la gente que está interesada en el crimen de Melania. Bueno, porque dicen, la Feria del Libro de Barcelona es un buen mercado, deberías planteártelo de cara al futuro, con lo cual, para que lo tengas presente también, seguidores que están en Barcelona, que sepas que ahí también te van a esperar si llevas el libro para que se lo firmas. Así que, fíjate, otra alternativa, Luis. No, sería fantástico. Además, yo parlo el catalán amb accent canari, por eso Bueno, pues viure, mira. sí, fer periodisme en la Universidad Autónoma de Barcelona, Ajá. sería un lujazo estar en la fila del libro de Barcelona, ahí en las Ramblas, ¿no? Y Pues bueno, pero todo todo saldrá. saldrá, hay que ir paso a paso y con tranquilidad. Ojalá que pueda estar en la Feria de Barcelona, sería, vamos, un honor maravilloso, está Sin claro. duda.
Bueno, pues también ha sido un honor para mí y yo creo que para todos los que nos siguen escucharte, verte, Luis, y conocer pues este Crimen de Melania, el crimen de Melania, nuevo libro como periodista y autor del mismo. Enhorabuena, muchísimas felicidades y bueno, gracias por este ratito y a seguir pues dejando tu marca periodística y novelística en esas hojas en blanco que ya por fin, también por fortuna, pues dejan un buen recuerdo para quienes las leen. Muchas gracias, don José Luis, y a buenas horas haberme llamado. Un fuerte abrazo, Luis, cuídate, gracias. Un fuerte abrazo. Muy bien, Hasta luego. gracias.